Los saludamos, le damos la cordial bienvenida a todos los oyentes que nos sintonizan a través de la señal de Blue Radio, de todas sus frecuencias, también a través de su señal en YouTube, y también a los televidentes de Noticias Caracol en Vivo, que a esta hora nos sintonizan para hablar de una jornada frenética, de unas horas intensas y de un momento histórico que tiene todo para analizar. Estamos hablando de... Eso ocurrió, María Camila, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Andreina, ¿cómo le va? Hola, muy bien, buenos días, qué bueno gusto. verla por Hoy acá. estamos juntos en pues, cabina. Qué dicha. ¿Tenía Estados Unidos que meterse a Venezuela Para que que Andreina volviera nuestra chama. a nuestra chama al estudio aquí de Blue Radio? No, les decía, hagamos cuentas. Estamos hablando de hace aproximadamente 30 horas que arrancó la operación. Digamos, hacia la 1:30 de la mañana. Sí, 30 horas, algo más de Ayer, 30 sí. horas. Estaba en pleno desarrollo la operación, no solo de bombardeo, sino de extracción de Nicolás Maduro y su esposa. En Caracas, una operación que duró 2 horas y 20 minutos del equipo de Fuerza Delta de los Estados Unidos, que el mundo está quizás entre esa posición de admirar ese poderío y ese músculo de fuerza de los Estados Unidos, pero también cuestionando lo que se hizo, porque a todas luces es una incursión en territorio de otro país. Y 30 horas después, Andreina, el tema es que hoy por hoy no hay ninguna certeza del futuro de Venezuela, del futuro político. No hay certezas. Ayer, sin embargo, tanto Donald Trump como las autoridades a cargo de esta operación han dado algunas puntadas, han dicho, y lo principal, y es lo que más se ha repetido, son los titulares de hoy, que Estados Unidos va a estar a cargo hasta que haya una transición juiciosa y segura. Eso lo que nos hace pensar es que en este momento hay botas en tierra en Venezuela, porque no los militares de Estados Unidos están en Venezuela y están, como bien lo dijo también Donald Trump, trabajando de la mano con parte del régimen. Eso sí, dijo Donald Trump, no van a permitir que esto sea otra persona de esa misma estructura la que se vaya a quedar allí al mando. Pero por ahora, en momentos de transición, para que el país no se paralice, para que no se vuelva un caos y que no estalle una violencia como ya se ha visto en el pasado, porque han hecho mucho énfasis en cortar de tajo y diferenciar lo que fue Irak, por ejemplo, lo que fue Afganistán. Y han dicho, este no es el caso, esto es una operación que está pensada. Por eso, esta nueva, digamos, directriz de trabajar de la mano con el régimen saliente para que esto no haya un caos, pero han dicho, vamos a apretar tuercas y estamos pendientes. Si es necesario, se hace una segunda operación. 10 de la mañana, 12 minutos. Hace instantes, lo mencionaban los compañeros del servicio informativo de Blue Radio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, del que hablaremos hoy. Tendido. Sí, largo y tendido. Porque el papel de este hombre ha sido fundamental y está siendo fundamental en este mapa, en esta hoja de ruta de la política exterior del gobierno de Trump, especialmente en América Latina. Pues habló y lo hizo con la cadena CBS, un programa dominical, La Cara de la Nación. Sí. Y ahí pues soltó unas puntadas interesantes. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cómo va? Juan Roberto, Andreina, María Camila, feliz domingo, y aquí seguimos en esta jornada que ha sido, ustedes ya lo dijeron, frenética. Sí, no, antes de hablar del análisis de todo lo que hemos vivido, creo que ninguno de esta mesa había vivido un hecho como esto, ¿no? No. Ni remotamente. Esto para mí ha sido lo más impresionante que me ha tocado vivir. Sí. Coincido. Sí, ya tengo más añitos que todos los de esta mesa, pero... ¿Pero usted también? No, sí, a mí no yo me le tocó... Yo le preguntaba al jefe, yo le preguntaba a Juan Roberto hace unos minutos, hablábamos cómo había sido en los años de Noriega, y él me comentaba que no se comparaba con esto en términos de lo que él había vivido. Sí, por una razón además también que es fundamental, Juan Camilo, y es la tecnología. Es decir, a pesar de que la invasión fue en un sitio que había sido de Colombia, y pues causó un gran impacto, pero nunca se compara por la inmediatez con las que hoy usted tiene la capacidad de enterarse de todo de inmediato. Pero es que, hombre, y por lo que significa Venezuela, que era lo que hablábamos con Andreina ayer en la transmisión, yo tengo que confesar que tenía una mezcla de sentimientos, de alegría, tengo que decirlo, sobre todo por los millones de venezolanos que conozco y que no conozco,
pero que sé que han sufrido y que fueron víctimas de esa dictadura espantosa y asquerosa, no solo la de Maduro, también la de Chávez. Porque eso empezó ayer y tengo que hacer un mea culpa. Ayer estábamos hablando, lo entrevistamos como un exiliado más, sin recordar que fue uno de los arquitectos de ese desastre, que fue el señor Andrés Izarra, que fue ministro de Comunicaciones. Él cerró RTBC, fue el que se ideó a Telesur. RCTV, excúseme, en Radio Caracas Televisión. Sí. Fue el que se ideó el modelo de Telesur. Que lo han replicado en muchos países del mundo, el de poner canales oficiales al servicio de regímenes. Eso suena, es que no es el único para nosotros. Pero más allá de eso, repito, Andreina, la mezcla de sentimientos, sensaciones, pues me cobijaron. Tal vez la última vez que la había tenido, pero al revés. El contraste había sido en las pasadas elecciones en Venezuela. Pero venga, cuando conocimos el resultado, que pues todos quedamos con esa tristeza enorme de que no pasó finalmente nada porque hubo ese fraude monumental. Pero en medio de esas sensaciones, todo esto para decirle a nuestros oyentes, Andreina, Juan Camilo y María Camila, que estamos ante un hecho que va a partir en dos la historia del continente, de la política de los Estados Unidos, a pesar de que no es nuevo lo que ha hecho, pero sobre todo para Colombia, por la proximidad del vecino que está siendo objeto de esta intervención. Sí. Claro, sí. Las consecuencias para Colombia son tremendas. Es el país, después de Venezuela, que más tiene que perder, más tiene carne en el asador, como dicen los estadounidenses, en este asunto. Pero también lo que usted decía es que el tema de Venezuela se convirtió en un tema regional. O sea, todos los países tienen algo que ver con el colapso de Venezuela. Aparte, ver un país democrático y próspero sucumbir de esa manera hizo ver en el espejo a gran parte de la región de qué es lo que puede pasar cuando uno no defiende sus instituciones, cuando uno no está vigilante de la democracia y bueno, por eso es que lo que está pasando ahora en Venezuela pues es tan diciente. Yo quiero saber las sensaciones de Andreina, porque yo no hemos podido hablar un minuto después de la transmisión. Ella se fue después de estar más de 8 horas en vivo, pero... 8 no, 13. 13, sí, discúlpeme, le resté 15 y 5, perdón. Pero Andreina, Juan Roberto compartió las de él. ¿Cuáles fueron sus sensaciones? Porque nosotros lo hablábamos mucho. ¿Cómo será que eso va a llegar algún día? No, bueno, yo salí de la transmisión y todavía estaba, yo me negué a estar alegre o lo que sea, sino sencillamente estaba, porque los venezolanos estamos acostumbrados a vivir en un carrusel de emociones que después las cosas terminan en algo inesperado. Y como todavía, como bien dijimos ayer repetidas veces, la extracción de Maduro no significa el cambio de régimen del todo, yo todavía no estaba cayendo en la situación de lo que realmente pasó. Pero sí le debo decir que hoy lo que pienso es que el status quo en el que estábamos nosotros era tan terrible, lo que estaba viviendo Venezuela era tan terrible, que el hecho que no esté este personaje, lo que sea que venga, yo creo que va a ser mejor, así no sea el escenario ideal. No estamos viendo hoy a una María Corina Machado dirigiendo el país, que es lo que los venezolanos elegimos el 28 de julio. Eso no es lo que estamos viendo, seguro va a ser un proceso más largo. Sin embargo, lo que sea que venga tiene que ser mejor que lo que teníamos. Tenemos un país secuestrado. Ahora tenemos una potencia extranjera en nuestro territorio, que tampoco es un escenario ideal, pero pues... eso genera cambios y los cambios van a ser buenos porque lo que teníamos era Juan Camilo, insostenible. Sí, y frente a estas reflexiones que no, suenan a tertulia personal, pero que no lo son, porque la idea y lo importante no es lo que nosotros pensemos, pero y de la mano de los analistas con los que vamos a conversar hoy, es tratar de descifrar eso que está diciendo Andreina, lo que viene para el futuro de un país como Venezuela, un país... y yo me tomo la vocería, Andreina, también de muchos que pensamos como los venezolanos de bien, de decir, y muchas veces lo conversamos usted y yo con un café, decíamos, hombre, es que no puede ser que esto nunca termine. Yo tengo que confesar que cuando pasó lo que pasó en las elecciones el año pasado, dije, aquí no va a pasar nada. Y lo hablamos con Andreina y con María Camila. Luego, cuando empezó el despliegue militar en agosto de Estados Unidos, dije, bueno, pero ya en diciembre, algo sabíamos, pues no, lo que decíamos, esto no era ningún secreto, estaba absolutamente cacareado. Lo que yo no pensaba es que fuera así,
que terminara, que el desenlace fuera como terminó. Por eso el nivel de exaltación ayer a las 4:30 tal vez, cuando estábamos al aire en la cobertura especial, y llega el mensaje de Trump, en el que dice, y yo tengo que confesar que lo tuve que leer 3 veces. Claro. Sí, claro. Estaba capturado Nicolás Maduro. Pero bueno, dejemos las anécdotas, de las cuales seguramente hablaremos. Pero Juan Camilo, todo esto para resumir y yo creo que quien lo resume también hoy como manera de anécdota en un análisis muy profundo es el New York Times, que titula en su artículo "Trump hunde a Estados Unidos en una nueva era de riesgo en Venezuela", y hablan del anuncio que hizo el que más ha retumbado de la rueda de prensa de ayer de Donald Trump, en el que hablaba de cómo se va a manejar a Venezuela. ¿Ahora qué? Y decía que Estados Unidos planea controlar a Venezuela. Es que tengo aquí la frase anotada. Él dijo textualmente... He's gonna run the country. Claro, Estados Unidos va a dirigir, que también se puede interpretar como va a gobernar. Nosotros vamos a manejar a Venezuela. Cuando él dijo eso, yo dije, miércoles, esta vaina, ¿cómo así? Y creo que el mundo entero, incluyendo, por supuesto, a los venezolanos, pues fue la pregunta, ¿cómo así? Hoy, el New York Times lo que dice es que sugerir eso, y por un periodo no especificado, el de que va a controlar a Venezuela, dando órdenes a su gobierno y explotando sus vastas reservas de petróleo, dice el New York Times, sumergió a Estados Unidos en una nueva era riesgosa en la que buscará el dominio económico y político sobre una nación de aproximadamente 30 millones de personas, que es el número de habitantes aproximado que hoy le quedan a Venezuela con todo y la migración y la diáspora. Hoy, Marco Rubio dio puntadas, como dando a entender que viene. Yo no sé, y quiero oírlo primero usted, Juan Camilo, y luego Andreina, para tratar de entender lo que dijo. ¿Hacia dónde va ese manejo de Estados Unidos de Venezuela? Están, pues por lo que uno escucha de Marco Rubio y del mismo presidente Trump ayer, ellos están tratando de partir de un punto de vista pragmático, si se quiere. Incluso Marco Rubio, en esa entrevista que dio con CBS el día de hoy, lo criticaban por eso, decir, bueno, ustedes están diciendo que ahora van a trabajar con Delcy Rodríguez, pero la verdad es que ella hace parte de un régimen donde siguen ahí Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Y Rubio lo que respondía es que es muy simple, nosotros pues pudimos haberlo hecho, pero imagínate que nos hubiéramos quedado ahí metidos 4 días a sacarlos uno por uno. Nosotros fuimos por el tipo, él dice, the top guy, el tipo que estaba en la punta de la pirámide, el que se mostraba como el líder de este régimen, lo sacamos en una operación que fue precisa, que fue exitosa. Podríamos sacar a los otros, es lo que dice, uno podría hacer eso, pero lo más pragmático en este momento es que ellos puedan encaminar a Venezuela hacia una ruta que no represente una amenaza para los Estados Unidos. Y le preguntaban qué significa eso de que Trump ahora de que Estados Unidos ahora va a manejar Venezuela, y ellos lo tratan de explicar desde el punto de vista en que Estados Unidos tiene unos intereses ahí porque hay una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y Venezuela tiene que sacar a grupos terroristas como FARC, como el ELN, como Hezbollah, que han operado en territorio venezolano, así como también tienen que garantizar la provisión de petróleo que se ha expulsado en anteriores años a compañías estadounidenses. Sí. Y menciona que sí, que ellos se guardan la prerrogativa de poner tropas en terreno cuando el presidente lo considere, si es que él cree que hay una amenaza para la seguridad nacional del país. Sí, Andreina, y ahí en esa misma entrevista que concede a CBS, a Face the Nation, en CBS News, Rubio dice una frase que la había repetido ayer Trump, pero entendiendo o tratando de entender o de descifrar lo que viene. Vamos a juzgar todo lo que hagan y vamos a ver qué hacen, hablando de los que quedan en el poder. Pero yo no logro entender eso después de escuchar a esta señora Delcy Rodríguez anoche diciendo, no, es que hay que exigir, el presidente de Venezuela es Maduro, hay que exigir su liberación, pero nosotros no nos vamos a someter, claro, de dientes para afuera. Muchos dicen que ella habló allí fue para a lo que queda del chavismo, y que habló para el público interno más que para afuera. Y el mismo Marco Rubio en la entrevista... ¿Algo hoy para ese público cuando tiene encima un nuevo jefe? Llamémoslo así. Claro, de hecho Marco Rubio en la entrevista dice que ella
o sea, eso, que los van a mirar de cerca, pero dice que el tipo que estaba antes de decir Maduro era un tipo que rompió todas sus promesas, rompió todos sus pactos, que ninguna negociación cumplió con lo que se comprometía y que ahora están así, y que burló a la administración Biden además, y que ahora esta es una nueva apuesta, pero que están mirando muy de cerca. Obviamente, o sea, ella puede decir lo que sea. Porque también hasta dijo misa, Rubio, una cosa es lo que digan públicamente y otra cosa es lo que nosotros estamos conversando pero con ella. Pero entonces estaríamos ante una pantomima. Sí, y de hecho nuestro invitado de ayer, Roberto Denis, gracias, lo dijo claramente. Él dice, eso es un juego en el que estamos viendo las cartas de frente, pero atrás está pasando demasiado. Y lo que ella dijo era que iba a cooperar, que ella quería ser la cabeza y ya juramentó como presidenta de Venezuela. Y súmele algo más, Juan Camilo, no sé si lo mencionó hoy Rubio en su entrevista, es el tema del petróleo. La palabra más mencionada de la rueda de prensa de ayer de Trump fue esa, petróleo. Que van a sacar la riqueza del suelo venezolano. Sí. Y que se la vamos a dar al pueblo venezolano, pero también a los estadounidenses que nos han robado, era lo que decía. Una compensación. Sí, pero al margen de eso, Juan Camilo, y ya si quieren un rato hablamos del proceso de Maduro, iba a decir de Trump, de Maduro. Pero para terminar en este tema, no se sabe hoy en Washington quién va a ser la voz cantante, o será Rubio el que va a hablar todo. Excúsenme a ver si estoy entendiendo. Va a llamar todos los días a Delcy Rodríguez y le va a decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿Qué hicieron hoy? Sí. ¿Qué pasó con tal cosa? ¿Por qué no están haciendo esto? Es decir, ¿quién va a ser la voz cantante del gobierno de Trump frente a este sistema o régimen aparentemente de transición en Venezuela? Sí, Marco Rubio es quien va a liderar todas esas conversaciones. Ahora, él se apoyará en otros funcionarios. Por ejemplo, recuerden ustedes que John McNamara también es director de la oficina para Venezuela, que está allá en Colombia. Para cuestiones operativas, pues John McNamara también jugará un papel ahí, pero esto lo va a liderar Marco Rubio. Y a Marco Rubio le preguntaban, eso que ustedes comentaban del petróleo, pues Trump mencionó la palabra petróleo, fueron exactamente 20 veces, y le preguntaban a él si es que, bueno, entonces esto fue por el petróleo, y él muy claramente dice, no, aquí no fuimos por el petróleo, sino por un narcoterrorista que ha ido en contra de este país durante más de una década, 15 años. Esto era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y también dijo que es absurdo pensar que Maduro lo sacan y que a las 24 horas todo va a estar distinto en Venezuela y que se van a convocar nuevas elecciones, que esto tiene que pasar por un proceso naturalmente, que eso es en el que ellos van a tratar de ayudar. Sí, mire, dice el Times en este artículo, tratando de entender lo mismo que estamos. Entonces dice, mire, el señor Trump y sus principales asesores de seguridad nacional evitaron cuidadosamente describir sus planes para Venezuela como una ocupación, similar a lo que hizo Estados Unidos tras derrotar a Japón o derrocar a Saddam Hussein en Irak. En cambio, esbozaron vagamente un acuerdo similar a una tutela. Estados Unidos ofrecerá una visión de cómo debe gobernarse a Venezuela. Y lo dijo Rubio en la entrevista. Dijo, vamos a estar pendientes de cómo trabajan, y cuando lo hagan mal tenemos palancas de presión. De hecho, Trump dijo ayer, podemos hacer una operación mucho más grande que la que hicimos en las últimas horas. Exacto. Sí, una segunda ola mucho más poderosa, era lo que decía él, pues naturalmente aprovechando el éxito reciente del primer ataque. Juan Camilo, para dejarlo, porque sé que está corriendo también con todo lo que tenemos de cubrimientos, hablemos ahora sí rápidamente de lo que pasó con Maduro en las últimas horas. Las imágenes casi... alguien me escribía poéticas de su llegada a Nueva York, el sobrevuelo de los 3 helicópteros frente a la Estatua de la Libertad, la señora sin esposas. Sin esposas. O sea, la esposa sin esposas, Cilia Flores. Este hombre bajándose, levantando los dedos de la mano, diciendo buenas noches, Happy feliz New año, ¿qué hay de nuevo, Cilia? Es decir, ¿qué se ha sabido? ¿Qué podemos contar de este operativo de traslado de Maduro? Pues durmieron en el centro metropolitano de detención de Brooklyn, que es un centro que ha sido calificado como con condiciones bastante cruentas, si se quiere. Allí Nicolás Maduro está junto a Cilia Flores. Él llegó ayer aquí al área de Nueva York alrededor de las 5 de la tarde, un aeropuerto al norte de Nueva York. De allí fue trasladado
en un helicóptero hasta Manhattan, que es la imagen que ustedes hacen referencia de que llega a un puerto de Manhattan pasando pues ahí por el Hudson River y la Estatua de la Libertad. Luego fue trasladado a una sede de la DEA donde se le ven primero la caminata del perpetrador, que es, así se la conoce aquí, que de hecho el perp walk, sí, donde dice good night, happy new year, feliz año. Y también se le ve cuando lo bajan de un vehículo blindado y parece que está arrastrando una pierna y que hace como signo de dolor, como que al parecer estuviera... No, y se alcanza a oír. Él dice esto. Sí, hace ay, sí. Una queja. Sí, exacto, hace una queja y se le ve ahí. Y también después le pregunta a Cilia que ¿cómo es que se dice, Cilia? Good night. Sí. Y Cilia le responde, sí, good night. Ellos de allí fueron trasladados al centro de detención de Brooklyn y se espera hasta ahora que la primera audiencia, que es una audiencia de arreglo donde se presentan los cargos y se define si se declara culpable o no culpable, sea, si no es mañana, fijo si es esta semana, pero el juez que va a presidir esa audiencia es Alvin Hellerstein, quien es un juez que ya ha presidido casos, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, que fue el expresidente de Honduras. ¿Ese no es el mismo del Pollo Carvajal? Sí, señor, Pollo Carvajal y Cliver Alcalá Cordones. Por eso también tiene este caso, porque él conoce ya el proceso. Y sobre qué fiscal recae esto, el fiscal que lidera la acusación es Jay Clayton, quien es el fiscal general para el Distrito Sur de Nueva York, quien es el fiscal que lidera, pero naturalmente él se apoyará en otra serie de fiscales que lo ayudarán en el marco de todo el proceso, que si se va a juicio, pues esto no es que vaya a ser en el futuro próximo, puede demorarse meses e incluso un año. Sí, eso ya será parte como de estos eternos paisajes a los que estamos acostumbrados cuando vemos a un preso famoso ante la justicia americana. Pues Juan Camilo, quedamos muy pendientes de lo que siga pasando en el curso del día y de las horas, porque pues habrá que esperar que pase algo y habrá que esperar que la Casa Blanca o el Departamento de Estado digan algo más, además de lo que pasa con Maduro, de lo que va a pasar con Venezuela. Yo creo que esa es la clave ahí. Un abrazo y volvemos a hablar pronto. Claro que sí, un abrazo, feliz día. Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol y Blue Radio, en el cubrimiento especial de lo que ha pasado en las últimas horas. Tal vez un dato adicional, María Camila, y es que a este hombre le puede esperar hasta cadena, hablo de Maduro, le puede esperar hasta cadena perpetua. Sí, ayer de hecho estaban haciendo muchos comentarios expertos alrededor de las condenas, porque ahora entra también a ser colaborador, ¿no? Pero... ¿Sabes que me quedé pensando en eso? ¿Y no será que va a empezar ahora a decir, venga, yo les voy a contar de Diosdado, de Vladimir Padrino, del cartel de los soles? Y decían, Andreina, que de hecho eso fue lo que pasó con Noriega, el dictador panameño, que terminó colaborando y la pena para muchos fue irrisoria de 40 años, él falleció en prisión, pero que esperaban que fuera una Los de cadena perpetua. Los americanos son expertos en eso. Carlos Leder, el primer colombiano, el jefe del cartel de Medellín, extraditado a Estados Unidos, en esa época infausta del narcoterrorismo, permitió, o logró más bien, que sus cadenas perpetuas, porque le pusieron como 3, fueran reducidas también a 40 años, porque él delató a Noriega. Esa es la clave, y Noriega a otros. Pero ahí yo creo que en el caso de Maduro, ¿uno podría entender eso también? Bueno, una gran noticia para Venezuela, y no para Venezuela nada más, sino para muchos países, es que Maduro haya sido capturado con vida, y esa era una prioridad de esta operación, porque Maduro tiene muchísima información que no solamente pues que debe tener temblando a muchos líderes, inclusive en el hemisferio, debe tener temblando a Nicaragua, Cuba. Entonces él es un pez grande, por eso que llegara vivo era muy importante. El hecho, como dijo hoy Rubio. El hecho de que Cilia no estuviera esposada, algunos lo leen como que posiblemente ella de entrada dijo que va a colaborar. Eso podría ser. Y además, bueno, nada, dicen que en este momento lo que se abre es una caja de Pandora en la que todo el mundo se va a acercar. Lo que está buscando en la Administración de Justicia en Estados Unidos es que haya muchos testigos. Deben estar haciendo fila para declarar en contra de Maduro, y eso va a hacer que a cada uno se les rebajen sus penas. Por eso es que ahorita en Venezuela todos deben estar desconfiando del de al lado. Seguramente sí, pero también la gran pregunta es qué tanto podrá colaborar Maduro. Bueno, pero la actitud de él de pronto también lo dice. Él iba campante. ¿Quién sabe? Y la señora sin esposas. Geoff Ramsey es investigador del Atlantic Council, que es un tanque de pensamiento muy importante en los Estados Unidos. Señor Ramsey, gracias por atendernos aquí a esta hora de la mañana en Colombia.
Hola, muy buenos días. Gracias por recibirme. Bueno, aquí estábamos, como decimos en Colombia, votando corriente, como decimos coloquialmente, de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Quisiera comenzar con eso, su reflexión, su opinión de todo esto que ha pasado en las últimas horas. Y hay dos dimensiones, por muchas que vamos a analizar. Una, la judicial, estábamos hablando de eso cuando entró su comunicación, el futuro judicial de Nicolás Maduro. Pero la otra dimensión es la política y es el futuro de Venezuela. Quisiera, para enlazar con el diálogo, comenzar con el futuro judicial de Maduro. Más allá de que le pongan cadena perpetua, ¿qué puede destapar el juicio contra el exdictador Maduro? Bueno, yo creo que hay que destacar dos puntos aquí. Lo primero es que si bien ha habido bastantes críticas en contra de esta operación a nivel internacional, con algunos países alegando que fue una violación del derecho internacional, Maduro está enfrentando cargos domésticos, no internacionales. Maduro está enfrentando cargos que tienen que ver con su relación con el narcotráfico y con el apoyo al terrorismo, ¿no? Estados Unidos ha recopilado bastante evidencia, en este caso que pues va hasta pues de los últimos 10 años mínimo, que lo vinculan con las actividades de las extintas FARC incluso. Lo segundo es que si bien este es un cargo judicial, tiene implicaciones políticos y geopolíticos. Creo que el hecho de que Estados Unidos sacó a Maduro, pero dejó el régimen intacto en Venezuela, yo creo que es una señal de que Estados Unidos no solo le importa temas de seguridad, sino contrarrestar la influencia creciente de Rusia y China en el hemisferio occidental. Y lo ha dicho explícitamente el presidente Trump, que una de las primeras cosas que él está esperando ver de este nuevo gobierno interino chavista en Venezuela es que se distancia de Moscú y de Pekín. Señor Ramsey, el hecho de que Maduro esté en la lista OFAC, y tengo entendido que hace que haya algunas consideraciones especiales en lo que tiene que ver con su proceso legal en los Estados Unidos, que no puede elegir su propio abogado, que el abogado tiene que aplicar ante el OFAC y una serie de situaciones particulares. ¿Qué es lo que se espera en este proceso en los próximos días y en qué condición va a asumir Maduro su defensa, y si puede haber, como hablábamos hace rato, algunas reducciones de pena de acuerdo a la colaboración que él pueda brindar? Bueno, yo creo que Maduro esta semana va a aparecer en una corte en Nueva York. Ahí la corte va a demandarlo formalmente a su cara. Va a ser un momento muy importante para los 8 millones de venezolanos que han tenido que huirse del país en los últimos años. Yo no veo una posibilidad de una reducción en sus cargos, porque de cierta forma Maduro es casi que un trofeo para esta administración. Yo no veo al Departamento de Justicia interesado en reducir su pena. Y sobre todo porque Maduro al final del día quiere presentarse como un mártir, ¿no? El gobierno interino chavista actual, el gobierno de facto en Caracas, todavía lo reconoce como el presidente en ejercicio, y creo que Maduro va a recibir eso como una señal de intentar proyectar una imagen de resistencia, aunque obviamente van a salir muchas evidencias en su contra y bastantes hechos sobre su involucración en actividades criminales. Sí, señor Ramsey, hay algo que llama mucho la atención sobre lo que usted nos estaba comentando de China y Rusia, y es la mención que hacen incluso el secretario de Estado y el mismo presidente Trump sobre la doctrina Monroe. Pues
en ese momento, en 1823, el América para los americanos y evitar esa intervención de Europa terminó siendo una justificación para la hegemonía y el intervencionismo aquí en esta región. ¿Usted cree que esa puerta se abrió con la misma excusa en este momento? Sin duda, y de hecho esa puerta lo abrieron no solo con la captura de Maduro, sino con la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que fue publicada hace casi un mes por la Casa Blanca, en el cual la administración Trump reserva explícitamente el derecho de utilizar la fuerza militar estadounidense para avanzar sus intereses. No solo sus intereses de seguridad, sino también sus intereses económicos y geopolíticos. Es un cambio bastante drástico en la política exterior de Estados Unidos, que tiene implicaciones que van mucho más allá de la situación en Venezuela y que tocan la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia también, por supuesto. Sí, señor Ramsey, la otra dimensión, y yo sé que usted, su fuerte, también como decimos en Colombia, es la seguridad, el tema de seguridad y estrategia, pero quisiera su opinión final sobre la otra arista, y es la política, el futuro de Venezuela. Ya hablaremos después del tema China, de los anuncios velados para Irán, para la misma Cuba, pero el caso puntual de Venezuela y el futuro político. Como bien lo decía el New York Times, también lo decía el Washington Post, hoy muchos medios del mundo preguntándose cómo va a ser ese manejo del gobierno Trump de un gobierno de transición. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y Caracas. No sabemos, por ejemplo, cómo se van a relacionar. No sabemos si Estados Unidos va a, por ejemplo, reconocer este gobierno y abrir de nuevo la embajada en Caracas, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos quiere ciertas cosas de Caracas en el corto plazo. Quieren cortar la relación entre Venezuela y enemigos de Estados Unidos como Rusia, China e Irán. Quieren ampliar el acceso estadounidense al petróleo venezolano, el país que tiene las reservas petroleras más grandes en el mundo. Y tercero, quieren una cooperación más estrecha con lo que tiene que ver con operaciones antinarcóticos. Lo que no hemos escuchado de esta administración, ni del presidente Trump, ni del secretario Rubio, es que si hay un plan para avanzar una hoja de ruta para una transición democrática verdadera. Pareciera que el énfasis de esta operación no fue el restablecimiento de la democracia en Venezuela, sino avanzar los intereses energéticos, señor Ramsey, y geopolíticos. Sí, lo interrumpo. Eso explicaría en buena medida la forma como, es que no sé cómo calificarla, como medio despectiva en la que se han referido tanto Trump como su secretario Rubio a María Corina Machado y a la oposición en general. Es que lo sacaron de taco, pareciera que lo sacaron del cuadro. Pues sí, sacaron el líder, pero dejaron el régimen intacto y creo que eso es una reflexión de una manera muy poco ortodoxa de este presidente de avanzar las relaciones internacionales. Son muchísimas reflexiones que seguramente en el camino vamos a ir haciendo sobre el futuro y el presente de Venezuela. Señor Ramsey, gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Caracol. Y en Blue Muchísimas Radio. Gracias. Muy amable. El señor Geoff Ramsey del Atlantic Council es experto en seguridad, pero bien dice, mire, que esa es otra lista que seguramente hablaremos más adelante. Son los mensajes a China, los mensajes a Cuba, los mensajes a Irak, y nos falta un capítulo enorme y gigante, y es el mensaje al presidente de Colombia. Sí, señora, y hay un mensaje bien fuerte. Pues ¿no? Fuerte y duro, que tiene que cuidarse el trasero. 10 de la mañana, 43 minutos, estamos en Sala de Prensa Blue. Aquí en Sala de Prensa.
para hacer el día después de que al presidente del país lo tumben y lo extraigan, hay mucha calma en Venezuela. Sí. Mucha calma. ¿Qué le dice a usted? Esa calma chicha. Caramba, yo creo que la gente entre temerosa, cauta y también dentro de todo con cierta, a lo mejor hasta tranquilidad de algunos, porque hay muchos, aunque debo decir que, bueno, que no es popular decirlo, pero hay mucha gente que quería una intervención y eso es así. Y bueno, a lo mejor dicen, bueno, ya están aquí. Entonces, a lo mejor eso también mantiene una cierta tranquilidad dentro de todo. Sí, eso explica, María Camila, esa imagen que estamos viendo y que ya vamos a colocar tanto en Noticias Caracol en vivo como en la pantalla de Blue Radio, en la aplicación de Blue Radio, y es la panorámica que tenemos desde ayer, María Camila y Andreina de Caracas, absolutamente tranquila. Sí, es que de hecho ahí llama la atención. De 1 de enero. Que se ignoraron los dos mensajes, tanto los del régimen a salir a protestar en contra de la intervención, como también de muchos líderes opositores que dijeron salgan a celebrar. Es decir, los venezolanos están reflexionando sobre esto en sus casas, y en la imagen, Juan Roberto, la hemos tenido toda la mañana en Noticias Caracol en vivo, suenan pajaritos. Es decir, eso está en una calma absoluta. Está el silencio que se escuchan los pajaritos, como en pandemia. 10 de la mañana, 45 minutos. Ese silencio atronador, ¿qué dice? Se lo preguntamos a nuestro invitado, quien ya había estado aquí en sala de prensa, y tengo que decirlo, eso fue terminando el año. Andreina no estaba ese día. ¿Usted sí? Ella hizo una usted crónica. Tampoco estaba. Estábamos los dos. Yo sí estaba. El día que el señor Larry Gumbiner nos dijo, esto de Maduro es cuestión de 2 o 3 semanas. Y dijo que va por ataque terrestre. Lo predijo tal cual. Lo supo y lo dijo tal como es. Larry Gumbiner, quien fue funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señor Gumbiner, un gusto saludarlo. Muy buenos días a todos. Gracias, Juan Roberto. Bueno, la predicción se cumplió, y cumplida la predicción de la que tanto hablamos aquí con usted tantas veces, ¿qué viene para Venezuela? Que yo creo que es la gran pregunta que hoy todos nos hacemos. Bueno, es una muy buena pregunta, la pregunta de millones. Mire, en este momento, como ustedes acaban de decir, hay mucha calma, mucha tranquilidad, lo que indica que este no es una gran transición, un gran cambio. Este fue una maniobra para sacar una persona en este momento, y esa persona es Nicolás Maduro. Mire, tengo que entender una cosa, que Donald Trump hizo campaña y tiene su base de soporte en los Estados Unidos basado en el tema de que no quiere hacer grandes aventuras internacionales, no quiere repetir lo llamado nation building que tratamos de hacer en Irak y Afganistán. Criticó mucho a los presidentes, tanto republicanos como demócratas, por eso. Entonces, para él fue una transición pequeña. Sacar a Nicolás Maduro ha llegado a ser muy personal entre Donald Trump y Nicolás Maduro, y lo que sabemos de Donald Trump es que es una persona que toma las cosas personales mucho. La relación uno a uno es muy importante, y lo que quiere en este momento es la estabilidad. Y ellos ahí en Washington hicieron el cálculo, probablemente correcto, que tratar de imponer un nuevo régimen en este momento sería muy complicado y con la posibilidad de mucha violencia. Señor Gumbiner, ¿por qué sería complicado? Que esa es la pregunta. Mire, la gente aquí en Colombia, y asumo yo que en muchas partes, preguntan exactamente eso. Dicen, ¿por qué, si el objetivo era tumbar y sacar a una dictadura, por qué se hace la transición con quienes hicieron parte de esa dictadura y no con la oposición, que ha sido la que ha resistido a esa dictadura? Bueno, es muy sencillo en mi opinión. La cuestión es que la fuerza militar y fuerzas de seguridad y las milicias en la calle todavía están detrás del chavismo y el régimen chavista. Entonces, menos que hubiera planteado y cuadrado un cambio militar
para apoyar un nuevo régimen democrático de Edmundo, de María Corina. Si no tiene ese apoyo en las fuerzas de seguridad, sería muy difícil llegar y imponer. A pesar del apoyo del pueblo, sería muy complicado imponer con las fuerzas de seguridad tanto en contra. Entonces, y probablemente involucraría mucho plata americano y muchas tropas. Mira, entrar en Panamá en el año 90, un país mucho más pequeño, mucho menos complicado, involucró como más de 20,000 tropas americanas. Donald Trump no quiere hacer eso, no quiere heredar un nuevo país para construir con tanta fuerza americana en el país. Quiere hacerlo desde fuera. Señor Gumbiner, pues es entendible lo que usted nos dice, que fue como, es una decisión muy pragmática, no quieren evitar la posibilidad de que haya un caos, de que haya interrupción, por ejemplo, en el abastecimiento de servicios y bienes básicos para la población, que de pronto no vaya a haber también impagos en obligaciones legítimas del Estado venezolano. O sea, ellos tienen el poder y eso no se puede negar. Por eso se entiende lo que usted nos dice. Sin embargo, cayó muy mal que ayer Donald Trump hablara en esos términos de María Corina Machado, diciendo que era una persona que no tenía el apoyo ni el respeto. ¿Usted por qué cree que Donald Trump se refirió a ella en esos términos? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que muchos reaccionaron así, sorprendidos, que en vez de apoyar la democracia del señor Edmundo y María Corina, llegó así. Lo que yo creo, y todavía hay mucho que conocer en este episodio, es que ya habían hecho negociación con la señora Delcy Rodríguez y el cúpula diciendo que, mira, nosotros vamos a seguir negociando con ustedes si ustedes están disponibles a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, casi en ese momento lo que creo que tenemos son negociaciones con Delcy Rodríguez y con la cúpula y una negociación que va a decir, estas son las condiciones que queremos los norteamericanos. Y si sigue así y están cooperando con nosotros, no vamos a volver a invadir ni mandar tropas, pero hay que seguir cosas muy básicas que nosotros queremos. Y obviamente va a tratar de la droga, de la migración, del petróleo, pero yo creo que en este momento, si hay estabilidad en la calle y que la cúpula chavista coopera con los Estados Unidos en estos temas, yo creo que por el momento no va a haber un impulso para apoyar un cambio de régimen. Sí, señor Gumbiner, aquí llama la atención algo y es que el régimen de Maduro resistía o subsistía con alianzas con un montón de actores ilegales que... Quiero preguntarle, ¿cree que son fáciles de quitar del panorama? Porque va a quedar un hueco ahí que quiere entrar a llenar de otra manera los Estados Unidos. Sí, yo creo que es un muy buen punto. Yo creo que parte de ese panorama va a ser que hay que quitar a los iraníes, a los cubanos, a los otros actores antiamericanos del escenario. Y si hacen eso, si son exitosos en votar a ellos y invitar a los norteamericanos, invitar a los inversionistas, invitar a la asistencia, aunque no veo mucho dinero público yendo a Venezuela, pero si invitan y reemplazan a esos con norteamericanos, yo creo que la administración de Trump va a estar satisfecho. Sí, señor Gumbiner, y aquí viene una pregunta clave que atañe a Colombia, y es cómo queda nuestro país. Andreina decía, si hay un país que tiene toda la carne en el asador es Colombia, por la frontera común, por lo que dijo ayer el presidente Trump del presidente Petro, y por un tema que eso no es un secreto, ya es una realidad enorme, y es que el territorio venezolano, en la frontera especialmente, es santuario de los grupos guerrilleros
de narcotráfico y de terrorismo de Colombia, como el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo. De hecho, los jefes de esos grupos están en territorio venezolano, pero estaban porque no sabemos qué va a pasar, protegidos por el régimen de Maduro. Surtido el trámite de la captura de Maduro y el proceso de transición, todo este cóctel con el nuevo escenario, ¿cómo pinta para Colombia? Pues yo creo que para el señor Petro no pinta muy bien, pero para la guerra o el combate contra los grupos disidentes se puede ser una ventaja. Yo creo que no hay duda que la administración de Trump va a exigir que ya no hay protección para los grupos ilegales en territorio venezolano, y también yo creo que va a ser muy estricto en que no puede financiar la campaña en Colombia en el año que viene. Entonces yo creo que ese va a secar una fuente de ingresos que muchos piensan, y creo que es verdad, que venían de Venezuela tras los años para apoyar la campaña de Petro y tal vez en este momento campaña de Cepeda y otros de la izquierda. Y me devuelvo a Venezuela, señor Gumviner, es que estaba aquí leyendo, me vuelvo a la misma, y hablábamos con otro invitado hace un rato, y es, ¿usted cómo se imagina el proceso de transición y ¿cómo se llama? Tutela del gobierno Trump sobre este régimen de transición, con la señora Delcy Rodríguez a la cabeza, que en público ella dice, no soy ninguna interlocutora, yo lo que exijo es que vuelva Maduro, es que lo liberen, con el largo etcétera. Pero usted, ¿cómo se imagina esa dinámica del día a día? Rubio llamando a esta señora a decirle, bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿Qué ha pasado? Sáqueme a este tipo, entrégueme a este tipo. ¿Cómo se imagina usted esa dinámica? Los militares en las calles. Los militares en las calles. Claro, usted dice, Estados Unidos no va a poner tropas, no sabemos. ¿Pero quién quita? En las calles, no sabemos. Como pasó en Panamá en el año 89. Pero, ¿usted cómo imagina ese proceso? Bueno, va a ser muy interesante y como mencioné, todavía no sabemos mucho, pero me imagino que van a haber negociaciones continuas y que exigencias continuas de la administración de Trump. Ya sabemos cómo funciona la administración de Trump, que son muy transaccional. Quieren que el otro país haga esto. Y siempre va a haber la amenaza detrás para la señora Rodríguez y para Venezuela, que pueden volver, que puede volver a haber un ataque, otro evento dentro de Venezuela, si no cumplan con las exigencias de la administración. Yo creo que por el momento la clave va a ser que la droga, la migración y el petróleo. Pero encima de eso, como mencioné, echar a las otras fuerzas internacionales que son antiamericanos. Pero creo que día tras día va a ser interesante y no vamos a saber en los próximos días, tal vez próximas semanas, un par de meses, cómo va a funcionar eso, porque la señora Delcy también tiene que protegerse internamente, si quiere girar el país hacia más los Estados Unidos, tiene que hacerlo paso a paso. No va a ser fácil hacerlo de un día a otro. Pues, señor Gumviner, este es un abrebocas de una cantidad de reflexiones, de análisis que seguramente tendremos que hacer en el futuro inmediato, porque como usted dice, esto puede pasar de días, de semanas, y termino diciendo con lo que arrancamos, y coloquialmente, que lo decimos en Colombia, usted le pegó al perro, porque usted hace unas semanas aquí en este mismo espacio nos dijo, mire, sabe alguito, sí. Nos dijo, mire, esto puede ser una operación así, primero aérea, va a ser terrestre, va a ser muy rápida, va a ser quirúrgica. ¿No será que usted sabía, señor Gumviner? No sabía, pero si supiera, no diría que sí. Tampoco. No diría que sí, exactamente. O sea. Ahí está retratado el tema. Señor Gumviner, un abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes y buen día. Larry Gumviner, ex funcionario del Departamento de Estado, aquí en Sala de Prensa Blue. Una pausa y regresamos en instantes. Estás escuchando
Avance de Noticias Caracol. 11 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a este avance de Noticias Caracol. Avianca y LATAM habían cancelado vuelos a islas en el Caribe por el cierre del espacio aéreo. Sin embargo, con su reapertura hay decisiones. ¿Qué va a pasar con esos vuelos? Esteban Bejarano, buenos días. Pablo y televidentes, buenos días. Pues luego del levantamiento de esta restricción desde Washington, las aerolíneas comenzaron a rearmar sus cronogramas. Desde suelo colombiano, principalmente Avianca ya dio a conocer que vuelve a retornar la operación aérea hacia 3 destinos importantes en el Caribe, como lo son Aruba, Curazao y San Juan. En este momento informaron que la prioridad es retomar estas operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes, como también en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación. En cuanto a la aerolínea Wingo, dicen que mantienen su operación con normalidad y desde LATAM indican que están evaluando lo que pasará con la operación de sus vuelos. Pues recordemos que para el día de hoy también habían cancelado algunos vuelos desde suelo colombiano hacia estos destinos. Muy bien, Esteban, gracias por la información. En el puente Simón Bolívar, muy cerca de Cúcuta, esta madrugada se redobló la seguridad por parte del ejército y la policía. Está habilitado el tránsito entre los dos países. Daniela Pachón, buenos días. Pablo, buenos días. Sí, señor, hay comunicación entre Colombia y Venezuela, al menos de este lado de la frontera, el norte de Santander. Seguimos en el puente internacional Simón Bolívar, donde llama la atención que la dinámica de frontera continúa. Venezolanos pasando hacia Cúcuta, regresando especialmente con víveres, como también llama la atención de la presencia militar. Son 5.000 hombres del Ejército Nacional que están desplegados por todo el territorio regional, como también llama la atención que en las últimas horas han llegado familias porque tienen algún ser querido detenido en Venezuela por alguna connotación política y tienen expectativa y preocupación por lo que podría pasar con sus seres queridos, de quienes dicen no tienen noticia. En muchos casos encontramos desde hace 4 años. De eso y más les vamos a estar contando en nuestra emisión de las 12:30, Pablo. Tendremos reporte con usted, Daniela, en los próximos minutos. ¿Qué viene para Venezuela? Esa es la gran pregunta. ¿Qué dicen los analistas? Manuel Jáuregui Ramírez está con nosotros, nos amplía. Manuel. Pablo, Venezuela entra en una nueva etapa de incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro. El hecho marca un quiebre político, pero no representa por ahora un cambio inmediato en el poder. La estructura estatal continúa operando. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gabinete ministerial, la Asamblea Nacional y la cúpula militar permanecen en funciones, lo que mantiene abiertas las dudas sobre una transición política. Expertos señalan que el país enfrenta un vacío de liderazgo y que no existe una hoja de ruta clara para un gobierno de transición reconocido dentro y fuera de Venezuela. La posibilidad de una salida negociada dependerá de acuerdos con sectores del oficialismo y del papel que asuman las Fuerzas Armadas. ¿Qué viene para Venezuela? Eso dicen los expertos. Aquí le cortaron la cabeza a la culebra y la culebra sigue viva. La culebra sigue viva. Ahí está la culebra todavía moviéndose, controlando los hilos del poder en Venezuela, con Delcy Rodríguez y con todo el tren ministerial que nombró Maduro, envalentonados incluso en posición retadora frente al gobierno de Estados Unidos a pesar de lo que ocurrió. Si vamos a una transición, uno puede entender que no es posible una transición si no logras ponerte de acuerdo con un sector del oficialismo. Eso creo que tiene que ser así. Tiene que haber actores del oficialismo que entiendan que ha comenzado la transición y que tienen que ayudar a esa transición. En Venezuela la crisis económica y social sigue intacta. Persisten la baja producción petrolera, la inflación, la pobreza y la migración masiva. La captura de Maduro genera reacciones divididas y llamados a una salida negociada que evite una mayor inestabilidad regional. Pablo. Esperen el análisis en minutos. Manuel, muchas gracias. 11 de la mañana, 7 minutos. Hasta aquí este avance informativo a las 12:30 del día. Los esperamos en nuestra emisión con el análisis y la información del futuro de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Los esperamos. Avance de Noticias Caracol.
and the USA! Donald Trump and the USA! The biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! The biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! The biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Money for jobs and education! Money for jobs and education! Not for war and occupation! Not for war and occupation! Money for jobs and education! Money for jobs and education! Not for war and occupation! Money for jobs and education! Not for war and occupation! Money for jobs and education! Money for jobs and education! Not for war and occupation! Not for war and occupation! Money for jobs and education! Not for war and occupation!
Un poco porque estábamos oyendo a Vladimir Padrino. Telesur, que es el canal que lo estaba emitiendo, decía que era en vivo. Digo, decía, porque uno ya no sabe si es en vivo, es verdad, no se sabe. En dónde están. Estaba pues rodeado de miembros, al parecer, de la cúpula militar, de las fuerzas militares de Venezuela, y con una afirmación que puede sonar normal para lo que dicen los hombres fuertes del régimen, pero desconcertante frente a lo que dicen en Estados Unidos de que la transición va a ser con quienes estaban en el poder. Digo desconcertante porque yo no entiendo, Andreina. Rubio hoy da una cantidad de entrevistas en las que dice vamos a trabajar con Delcy Rodríguez y con los que se quedaron. Vamos a ver cómo se portan. Si no lo hacen bien, pues ya saben lo que pasa. Pero es que yo no sé, después de oír a Vladimir Padrino decir que fue un secuestro, que fue un acto terrorista, que hubo homicidios, criticando abiertamente al gobierno Trump, pues yo no entiendo. Pero a mí me parece natural. Acaba de... Sí, pero digo, natural que lo diga él, pero es contradictorio, repito, frente a lo que al escenario que plantea Estados Unidos. Como dijo Marco Rubio, vamos a estar observando muy de cerca lo que hacen, no lo que dicen. Así textual lo dijo. Y hay que decir que ahorita Vladimir Padrino López acaba de decir también que el alto mando militar reconoce a Delcy Rodríguez como la presidenta. Sí, y ahí en ese sentido, pues repito, no se entiende entonces lo que dice Vladimir Padrino. Pues sí, pareciera que están jugando con candela, ¿no? Sí, pero Estados Unidos lo ha dicho claro. Bueno, también dijo Marco Rubio, no podíamos en esta operación tan delicada en la que un helicóptero bajó, extrajo al presidente, hacerlo al tiempo 5 veces. Lo dijo 5 veces. No sé de quién está hablando allí, no sé si está hablando de Diosdado, de Delcy, de Vladimir Padrino, etcétera. O sea, ellos están supuestamente gobernando, pero tienen una
tienen una pistola en la cabeza, o sea, Sí, y ellos lo pero saben. Si usted tiene una pistola en la cabeza, no sale a hablar mal del que tiene la pistola en la cabeza. Juan Roberto, ¿no será que no también sé. No, yo no confían logro entender. en un poder oculto que tiene no oculto, sino ilegal que tiene el chavismo, que es las milicias? Dicen que es muy fuerte ese poder que tienen ellos. Sabemos. Es fuerte para crear caos al interior de Venezuela y sembrar terror entre la población, pero no ante Para enfrentar a los no para Estados enfrentar a Unidos. Estados Unidos. A las 11 de la mañana, 22 minutos, seguimos escuchando voces de expertos, de analistas, de gente que nos ayuda a entender esta cantidad de preguntas. Ernesto Castañeda, es docente de la American University. Profesor Castañeda, un gusto saludarlo. Hola, muy buenos días, gracias. No sé si estaba escuchando la cantidad de preguntas que tenemos acá. ¿Cuál le llama la atención? Todo lo que están diciendo muy interesante, y lo que se ve aquí es que no hay una coherencia en cuanto a ideología política pública o estrategia diplomática por parte de Washington. Eso es parte del caos que a veces queremos ponerle más orden del que existe dentro de la Casa Blanca, y puedo hablar un ratito de los que diferentes actores estaban buscando con esto. Pero luego las declaraciones de Delcy Rodríguez dentro de Venezuela parecen contradecir lo que dijeron ayer Trump y Rubio en la conferencia de prensa, en efecto, pero yo creo que lo que quiere la vicepresidenta es crear la apariencia de independencia, de que sigue creyendo en el proyecto chavista o bolivariano para poderse quedar en el poder, ¿no? Y que no haya una división interna entre las personas que siguen siendo fieles a ese proyecto, que dentro del gobierno son importantes, son fuertes y, como decían ahorita, tienen armas. Entonces yo creo que está haciendo un discurso hacia el interior, hacia la gente que sigue siéndole fiel a Maduro, y por otro lado las conferencias privadas que está teniendo con Marco Rubio, y de aquí a que haya un hecho o una transferencia de petróleo en sí a una nueva petrolera americana, pues van a pasar años en que eso pueda ser una realidad, por el estado de la infraestructura, por lo que cuesta, por el tiempo que toma eso. Profesor, llama la atención en estas últimas horas lo que ha pasado en Venezuela, que Delcy Rodríguez, ya todo el mundo ha dicho en la llamada, no solamente por la Constitución venezolana, aunque ella sea ilegítima a ser la que tome el poder. Ayer la escuchábamos decir, el único presidente es Nicolás Maduro, pero sin embargo vemos a otros estamentos ya reconociéndola a ella. Pero ninguno parece haber amasado tanto poder dentro de la estructura del poder en Venezuela como para saltar de una y querer tomárselo, ni la misma Delcy Rodríguez. ¿Esto qué le dice? Parece que nadie quisiera asumir. Claro, porque hay mucha incertidumbre y la persona que asuma por primera vez después de que hayan secuestrado o tomado a Maduro, pues se puede ver como que está siendo cooperacionista con Donald Trump, que puede funcionar, pero es un riesgo importante. Entonces yo creo que por eso la tibiedad incluso de Delcy Rodríguez de querer dar estos testimonios, que es muy fácil decirlo, ¿no? Que Maduro es el presidente, pero ya está bajo protección de Estados Unidos, entonces no tiene ningún efecto real más que darle a ella esa legitimidad dentro de ese sistema político, a la vez que Donald Trump desestimó, y yo creo que faltó al respeto, fue poco estratégico y poco diplomático, pero que fue al propósito el hablar mal de María Corina Machado, ¿no? De que no tiene respeto y credibilidad dentro de Venezuela. ¿A propósito, señor Castañeda? ¿Por qué cree usted? Para debilitar esa oposición, que mucha gente pensaba que esa va a ser la movida obvia, la movida justa, lo que la gente de la diáspora venezolana imaginaba o hubiera apoyado, y que bueno, ya tenía el premio Nobel, tenía el apoyo implícito de los europeos, etcétera. Y entonces, al desestimarla ayer en esa conferencia de prensa, pues le dan más poder a Delcy Rodríguez, que ella va a ser la elegida, digamos, por Washington. Pero usted se imagina una transición, y estamos aquí especulando, señor Castañeda, una transición y un cambio de régimen con los mismos del régimen? No, y ahí la sorpresa, o sea, veo que muchos críticos en el exterior y en Venezuela esperábamos una transición a la democracia y un retorno a la bulloncia económica que tenía Venezuela hace unas décadas. Pero lo que está dando por lo pronto el día de hoy el equipo de Trump es de que no les interesa que regrese la democracia a Venezuela, les interesa más tener esta victoria pírrica o simbólica contra la figura personal de Maduro y no cambiar
cambiar el régimen político de Venezuela, que estoy de acuerdo, continúa en este momento. Y Marco Rubio en la televisión americana hace poco decía que Venezuela no está lista para elecciones todavía, que no está lista para la democracia, que será algo prematuro. Entonces eso indica que no están en ninguna prisa de llamar a elecciones, lo cual es algo que no se esperaban y que la gente que criticaba a Maduro por haber violado los resultados electorales de la última elección y mandaron al exilio a los que fueron electos o bajo protección, no va por ahí. Ellos más bien quieren, Trump dijo ayer que va a gobernar, no van a mandar tropas, no van a hacerlo directamente, sino va a ser un sistema neocolonial de dominio indirecto a través, en este caso, de la que era presidenta, ahora la que será presidenta. Por eso ella dijo que no van a ser un sistema colonial, pero ahí está también como que haciendo se está delatando, ¿no? De los arreglos que puede que haya tenido por Marco Rubio. Sí. Exactamente, porque ya está la amenaza de que va a haber otra movida similar a la que hicieron ayer. ¿Usted cree que entonces, profesor Castañeda, esta máscara o este juego de salir a rechazar el secuestro y estar dialogando por detrás es la estrategia que están usando los hermanos Rodríguez e incluso el mismo Vladimir Padrino? Sí, porque es su manera de mantenerse en el poder. Entonces, no lo que yo esperaría a nivel personal o a nivel de valores democráticos. Por eso es la sorpresa que tienen muchos activistas y muchos analistas, porque es algo muy maquiavélico, muy pragmático, muy de corto plazo, que no trae la democracia a Venezuela, pero le provee a la gente que colabora, a los nombres que desea, que nombraba, que se mantengan en el poder y tengan todavía la influencia y la posición y los beneficios económicos que les da estar en el régimen, a la vez de que no se crea un vacío de poder dentro de Venezuela, que será lo problemático. Si se quita todo el régimen chavista, bueno, van a pelear los diferentes grupos armados dentro de Venezuela por ese poder. Va a haber un gran vacío y sería una época de caos como la que vimos en Irak, en Afganistán, en Libia. Entonces, al mantener a esta gente dictatorial en la cúpula, se promete o se puede mantener el orden a nivel interno que le permitiría entonces a las petroleras estadounidenses sacar esas rentas petroleras. Es un juego que no se veía venir, pero al día de hoy parece que ese es el plan provisional al que ha llegado Marco Rubio. Mire que en este momento está pasando algo muy interesante y es que se unen 6 países: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay. Solo uno de fuera de este continente, España, en un comunicado lo envía oficialmente la Cancillería colombiana, rechazando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y también los ataques, e incluso instan a las Naciones Unidas, al secretario general, a activar todos los mecanismos multilaterales. Y hay quienes dicen, quiero preguntarle si usted coincide, profesor Castañeda, que esto es apenas normal y entendible para equilibrar la balanza. Incluso Brasil reconoció a Delcy ya como presidenta de Venezuela, porque pues lo que hay temor es de una injerencia mayor en este hemisferio. Así es, de las declaraciones que se dieron ayer en contra de estos hechos, yo creo que una de las mejores fue la del presidente español, que dijo que no es que estuvieran a favor del régimen madurista o a favor de Maduro, que no lo reconocían como legítimo porque en la última elección habían habido fraudes, pero que tampoco estaban de acuerdo en la manera en que Estados Unidos había extraído a Maduro y a su esposa. Entonces yo creo que esa es la posición moral y legal en cuanto a derecho internacional correcta. Y también con las declaraciones agresivas que han hecho recientemente y desde antes Trump y su equipo en contra de Petro en particular y en contra y mencionando intervención militar contra el narcotráfico en México, ponen una situación bastante difícil a esos líderes. Y bueno, también el cabildeo que había hecho a favor de Bolsonaro en Brasil, ponen a los grandes países de Latinoamérica en esta encrucijada, por lo cual es bueno que estén actuando en coordinación y hagan esta serie de declaraciones que desafortunadamente tienen sentido a nivel moral, a nivel político, a nivel estratégico, pero bueno, no son suficientes para cambiar el resultado en cuanto a Maduro y no son suficientes en cuanto a una protección a futuro, pero
sí es bueno que haya una coordinación porque Estados Unidos no puede pelear en todos los frentes al mismo tiempo. Y entonces ya se ve que lo que le pasó a Venezuela, pues obviamente están muy preocupados en La Habana, están muy preocupados en Nicaragua, pero también le podría afectar en poco tiempo a Brasil, Colombia, México. Sí. Señor Castañeda, una pregunta final. Usted lo mencionaba, el tema de Petro, y usted menciona ese panorama del presidente de Colombia, sus desencuentros, la tensa relación, la alusión directa y como lo vi en un cable, patana ayer del presidente Trump con el presidente de Colombia diciendo que se cuide el trasero para ser exactos en su apreciación. ¿Qué vislumbra en ese panorama para un país como Colombia, que además, súmele un ingrediente, está en pleno proceso de campaña electoral? Sí, no, o sea, una pena para el pueblo americano que el presidente use ese lenguaje para referirse a cualquier persona, mucho menos a un presidente extranjero. Algo sin precedente y poco diplomático, pero bueno, con Trump ya a poca gente le sorprende su mal uso del lenguaje. También me sorprendió mucho el lenguaje tan callejero que usó Rubio ayer en la conferencia de prensa, y muy informal, y hablando como grupos de bully de niños en el patio de recreo, con el ejército americano de promedio. Entonces sí, lo de Petro se ha vuelto en algo muy personalizado, muy en cuanto a la persona de Petro, no contra el pueblo colombiano, no contra el gobierno colombiano, sino muy contra su persona. Pero ya Petro está por salir, y entonces entonces no creo que haya un mecanismo similar al que se hizo con Maduro en el caso colombiano, aunque también ya está ese precedente que yo digo que sin pruebas, se le haya también declarado culpable de narcotráfico a él y a personas allegadas a él, que fue como comenzó un poco el proceso contra Maduro, aunque ya había precedente de años atrás, pero le queda poco tiempo exacto a Petro. Entonces yo creo que esto más bien se va a llevar a nivel electoral, pero también algo que hizo una injerencia inadecuada de Estados Unidos ayer, es decir, que tenía muy buenas relaciones con gobiernos de derecha en Argentina, ahora en Chile, obviamente en El Salvador. Entonces una manera, y que dijo, ¿no?, que el candidato que habían apoyado en Honduras había sido victorioso, es otra manera en la que probablemente desafortunadamente Estados Unidos va a buscar inmiscuirse en las elecciones colombianas para apoyar a un régimen de derecha que sea más cooperativo con Washington, y no un régimen que tenga críticas o distancia con Trump. Entonces yo creo que va por ahí lo que va a pasar con Colombia. Sí, es que la pregunta tiene que ver con eso. Usted dirá, pero yo no estoy metido en el proceso interno colombiano. Pero si usted fuera asesor de un candidato presidencial en Colombia, le diría que qué, frente a esto que está pasando y frente al panorama que nos está pintando, con la posición y con la estrategia del gobierno Trump. Sí, o sea, los candidatos de izquierda tienen que tener cuidado en no hacer esto algo personal en contra de la persona de Trump, o hablar tan abiertamente o valientemente, pero muy abiertamente, poco diplomático, como lo hizo Petro. Eso no funcionó de ninguna manera. Sin embargo, eso no significa vencerse a los deseos de Estados Unidos. Entonces, creo que un candidato que sea independiente de Washington y a la vez diplomático es lo que se necesita. Lo vemos en el caso de la presidenta de México, que que ha sabido llevar sus diferencias, pero de una manera muy respetuosa, y se ve que Trump la respeta y la estima a nivel personal, y eso ha sido muy productivo para México. Por eso no han habido ataques. Señor Castañeda, la respeta, pero ayer en la rueda de prensa dijo prácticamente que podría pasar lo mismo en México, que se podría meter en territorio mexicano. Sí, y como dijo la presidenta ayer, lo ha dicho muchas veces en el pasado, pero no lo ha hecho aún. Que lo que querían Miller y otros es que empezara con estos ataques en México, y que haya empezado en Venezuela fue parte por la cooperación directa que ha tenido exitosa México, Estados Unidos, y Colombia, México, que han sabido manejar la guerra con las drogas, con el Plan Mérida, con el Plan Colombia. Entonces, por eso se llevó la atención no a Centroamérica, que había atacado mucho en la reelección anterior, pero con la cooperación de Bukele se llevó esta atención hacia Venezuela. Entonces se necesita un régimen independiente, diplomático, porque también el darle por su lado a Trump y venderse como un candidato pro-Trump en Sudamérica es peligroso. En efecto, ganó Katz en Chile con una agenda bastante trumpista, digamos. Ahora Trump dice que lo apoyó, pero yo seguí muy de cerca esa elección, y Trump no hizo ninguna declaración efectiva
o pública grande en favor de Katz, y Katz ahora entró por el tema político de la migración y el tren de Aragua, pero va a ser muy difícil para él gobernar, y Trump no va a darle el apoyo económico que hizo con Milei, con la bolsa y con los dólares que dio a Argentina. Eso le salió muy redituable a Milei, pero no va a poder replicar Trump eso con todos los países de Latinoamérica que se alineen con él. Entonces sería un arreglo bastante fácil a nivel electoral para un candidato en Colombia, pero se metería en más problemas que soluciones en tratar de seguir una línea muy cercana a Trump, porque Trump es una persona que no tiene palabra, que traiciona muy fácilmente, que no cumple lo que dice, y lo vemos con María Corina Machado, ¿no? Que hizo lo posible por estar bien con él y ahora la traiciona públicamente. Entonces es un arreglo bastante riesgoso para cualquier político latinoamericano. Aunque Marco Rubio, el secretario de Estado, dice al revés. Trump es un presidente que hace lo que dice. Lo dijo ayer como amenaza en Estados Unidos de que si decía que iba a hacer algo le iban a mandar tropas, pero bueno, ha sido muy limitado esa intervención. Ha dicho muchas cosas por querer arreglar la situación en Gaza, y siguen habiendo muertes, y la situación en Ucrania y Rusia, ahí se ve que no ha hecho nada efectivo. Incluso él decía que no ha podido solucionarlo ayer. Entonces, y a nivel interno, pues todavía mucho de lo que dice no lo puede hacer legalmente. Entonces es la manera de Rubio de quedar bien con Trump, seguir subiendo internamente y el tratar de lanzarse como candidato a la presidencia para seguir a Trump. No estaba ayer Vance presente, que fue interesante. Sí, pero lo mencionábamos con Andreina ayer en la transmisión, que no vimos al vicepresidente. Y sí, la figura de Marco Rubio descolla como sin duda la más promisoria para hacer estar en la línea de sucesión del trumpismo, por llamarlo de alguna manera. Profesor Castañeda, un gusto saludarlo, gracias. De nada, buen día. El analista político, el profesor Ernesto Castañeda, hablando precisamente de estos efectos. Hay varias noticias a esta hora. Nos decía, y ya vamos a contactar a Santiago Martínez en Caracas, que había dificultades con el tema del internet, con el fluido eléctrico en algunas zonas de Caracas. Ya vamos a ir a la capital venezolana, pero ¿cómo es la historia del señor Musk diciendo que si no hay internet, que lo pone? Sí, a través de su empresa Starlink y la red social Twitter, ¿cuál es el nuevo nombre? X, está anunciando que Starlink va a brindar el servicio de banda ancha gratuito. El internet satelital. Exactamente. A la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua. Y Elon Musk cita el mensaje y dice, para el bien de la gente de Venezuela. Bueno, y hay otra noticia pues política. Se ha confirmado que entonces la señora Delcy Rodríguez, la encargada o la designada o la interlocutora en esa transición, y estoy parafraseando lo que dijo el presidente Trump y lo que esta mañana dijo el secretario Rubio, queda como presidenta. Sí, la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Tania D'Amelio, en un comunicado que fue transmitido de manera obligatoria por los medios que quedan en Venezuela, porque hay que decir que también mandaron a cerrar hoy varios de los que quedan, ahora le cuento esa información. Sí. Dice que se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones y facultades del cargo de presidente de la República, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Y lo que le comentaba respecto al tema de CONATEL, que es el organismo de regulación de las telecomunicaciones en Venezuela, reportó hoy la suspensión temporal de la señal abierta de los principales canales de televisión, que son Globovisión, Televen y Venevisión. Y todo esto, pues, y exhortó a informarse únicamente a través del canal del Estado de Venezolana de Televisión. Cabe destacar que estos medios no son independientes, claro, ¿no? Tampoco. No, pues, imagínese. 11:40 minutos. Santiago Martínez en Caracas, ¿cómo le va? Hola, Juan Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes por acá. Ya, bueno, arranquemos con la lista de temas, con este que anuncia Andreina. Adelante. ¿Cortaron la señal de los canales privados? No, Juan Roberto, están los que se pueden ver. Creo que es un tema a nivel de informativo. Es un tema de noticiero, de información, es lo que es. Yo pude conversar justamente con la directora de información de Venevisión
y me dijo, bueno, o sea, seguimos al aire, o sea, no. Pero ¿cómo así de información? O sea, si lo entiendo, el canal como tal sigue al aire. El canal como tal sigue transmitiendo programación de fin de semana. Pero no pueden tener noticieros, exacto. Y normalmente los canales aquí no tienen noticieros los fines de semana, salvo que ocurra algo. Está ocurriendo algo. Debería haber, sí, como por que al supuesto, presidente lo debería llevan haber. después de una intervención militar. Debería haber. Y, por ejemplo, en el caso de Venevisión, sí hubo un par de avances informativos, pude confirmar con ella justamente, muy breves, muy cortos con lo que estaba ocurriendo. Sí. Hasta allí. Esa es la información que tengo y yo puedo ver, si yo pregunto el televisor, puedo ver Televen, puedo ver Venevisión, puedo ver Globovisión, pero como dice Andreina, no son canales. Muñequitos, no noticias. Bueno, promoción de fin de semana. En el caso de Globovisión es prácticamente un espejo del canal del Estado, vamos a decirlo de manera pues real como es, que es un canal de noticias. O sea, si el uno resto pues, quisiera programación verlo de domingo. en blanco y negro, hoy el régimen tiene bajo control Telesur, Venezolana de Televisión y Globovisión. Sí, hoy y ayer y desde hace bastante tiempo. Ah, no, pues imagínese. Bueno, Santiago, ¿qué pasó con el internet y con la energía? Bueno, ya todas las zonas de Caracas que nos habíamos quedado sin energía, porque me incluyo, me tocó a mí estar sin energía la madrugada del sábado, ya he ido volviendo progresivamente. Y es porque una subestación de Coche, así se llama, fue afectada por uno de estos ataques porque estaba muy cerca del fuerte militar Tiuna y eso dejó sin electricidad a una buena parte del sur de la ciudad en este caso. Pero ya ha sido restablecido y con ello automáticamente se restablece el internet y parte de la señal de telefonía celular. Aquí hay algunas zonas por allí puntuales, por eso no pudimos hacer este contacto un poco más temprano porque justamente pasé por una zona donde no había señal, pero ya poco a poco se ha ido restableciendo ese tema de electricidad y comunicaciones. Sí. Santiago, ahora hablemos de la calle, de la gente, de cómo está la gente en Caracas. Sí, la calle y la gente, Juan Roberto. A ver, las personas, hoy veo más movimiento, de hecho hemos hecho el recorrido desde hace un poco más de una hora, más movimiento comparado con el día de ayer en las calles, pero la mayoría de las personas, los que salen a 3 lugares principalmente: supermercado, farmacia o colocar gasolina en el vehículo. Esos son los 3 lugares donde están las personas. ¿Donde hay un supermercado abierto? ¿Cuál es? Gasolina. Gasolina. Tanquear el carro. Listo. Tanquear el carro, correcto. Sí. En el caso de tanquear el carro, donde se ve una fila más corta es porque solamente están aceptando pago en efectivo, dólares o bolívares. Obviamente dólares porque en bolívares efectivos pues no hay mayor circulación. Muchas estaciones están abiertas, la mayoría con el llamado precio internacional, que es $0.5 por litro. Las subsidiadas no están abiertas. En supermercados, filas tan largas como las que había ayer, unas un poco más, unas un poco menos. Más grande el supermercado, pues más rápido corre la fila, pero también más gente hay. Y la mayoría de las personas, te comento, y nos comentaban eso, sí tienen comida en su casa, no es que no tienen, sí tienen, pero por si acaso, por el temor de que algo pueda pasar, pues deciden salir y abastecerse de más comida, exactamente. Y hay algo que llama la atención y es lo vacías que están las calles. Santiago, ¿esto es por miedo, por precaución? O por domingo. Exactamente. Yo creo que las 3 cosas a la vez. Por domingo, por precaución y porque las personas deciden que cuando hay situaciones políticas complicadas en Venezuela, que hemos visto bastante en estos 26 años, las personas, si no es necesario, no salen a la calle. Se quedan en su casa, se informan vía redes sociales, canales internacionales que pueda haber en cualquier plataforma digital, etcétera. Y desde mi caso, pues voy informando. Sí. Ahora hablemos de lo político. Ya el Tribunal Supremo dijo que la señora Delcy Rodríguez tiene que asumir, tiene que asumir la presidencia. Le ordena. Claro, es la primera vez que una mujer asume la presidencia en Venezuela. Sí, es la primera vez, correcto. Sí. Santiago, ¿en calidad de qué? De presidenta encargada. Porque es importante un dato allí, Juan Roberto. La Constitución dice que hay falta absoluta o falta temporal. Cuando Hugo Chávez, año 2013... Yo creo que esta va a ser un poquito absoluta, ¿no? Un poquito bueno, absoluta. Pero cuando, por ahora es temporal, pero nos vamos al año 2013, la muerte de Hugo Chávez, falta absoluta. Sí. ¿Qué ocurre cuando declaras falta absoluta? Estás obligado en 30 días a convocar elecciones si no se ha cumplido la mitad del periodo presidencial. Y como en este caso tampoco se ha cumplido, cuando Chávez ni siquiera arrancó, y en este caso Maduro, el 10 de enero sería un año de 6 años, entonces tocaría convocar elecciones. Como es falta temporal, o así dijo el Tribunal Supremo de Justicia, pues hay 90 días para que temporalmente la vicepresidenta, en este caso, se ocupe de las funciones presidenciales. Sí.
No estoy tan seguro en este momento si esos 90 días son prorrogables 90 días más. Sí. Pero por ahora son 90 días de temporalidad de Delcy Rodríguez, que estará allí encargada. En 90 días, bueno, pueden pasar muchas cosas. Eso por ese lado. Y por otro lado, no sé si ya registraron, habló Vladimir Briano López, ministro de Defensa. Sí. Acaba de tener hace unos 10 minutos una declaración, leyó un comunicado, pues respaldando lo que dice el Consejo Supremo de Justicia, respaldando a Delcy Rodríguez y confirmando que estaba allí en el tintero, así viendo a ver si ocurrió o no. Mañana, 5 de enero, es la instalación del nuevo Parlamento. Nuevo periodo del Parlamento por 5 años más. Y lo van a instalar, dijo Vladimir Briano López, que van a estar allí para la instalación. De hecho, la Constitución, una de las pocas cosas que la Constitución es clara en fecha y hora, es en la instalación del Parlamento. 5 de enero, 11 de la mañana. En este caso es nuevo Parlamento. Los próximos 5 años es renovación de la Junta Directiva simplemente. Pero mañana es nuevo Parlamento. Y para recordar un poco también, ahí va a estar Enrique Capriles, que ganó ese curul hace 6 meses en estas elecciones en las cuales la oposición fue totalmente dividida. Pues él y unos 15 o 20 diputados más de oposición, pues están allí en ese nuevo Parlamento. Veremos a ver si Jorge Rodríguez, hermano de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, va a ser de nuevo presidente del Poder Legislativo. Santiago, hoy, ¿usted por quién se siente gobernado? O sea, ¿usted quién cree que está al mando realmente en Venezuela hoy? Bueno, Delcy Rodríguez. ¿Delcy Rodríguez? El chavismo sigue gobernando en Venezuela. Cuando Hugo Chávez murió y así se percibe asumió, en la calle, Santiago. Sí, total. ¿Salió Nicolás Maduro? Sí, salió Nicolás Maduro. No está Nicolás Maduro, pero el chavismo sigue en Venezuela. Sí. Eso es lo que... Como pasó con Hugo Chávez en 2013. No estaba Hugo Chávez y asumió Maduro, seguía el chavismo. Sí, la cosa... No están 13 años después prácticamente, no está Nicolás Maduro, asume Delcy Rodríguez, que además ya Santiago, estaba cuando estaba Hugo Chávez. Sí, ahí la pregunta es sí, entendemos y la reflexión es muy válida y usted que está allá pues más que válida que la haga, pero en nada cambia la percepción de la gente el que hayan entrado los americanos. Y otra cosa, exacto, que Trump anuncie que ellos van a hacerse cargo del país. Sí, que esa frase de Trump de que nos vamos a hacer cargo de Venezuela, con todo ese ambiente, la gente que piensa. Sí, fíjate que eso no, yo por ejemplo no le he podido consultar. Las personas están muy enfocadas en tratar de resolver su vida diaria. Su vida diaria, exactamente, esa es la palabra, su vida diaria. Y ver qué sucede a nivel político. Desde hace mucho tiempo, Juan Roberto, y lo hemos conversado muchas veces, la opinión, reacción o que de la política dependa lo que yo hago o deje de hacer en mi día a día en Venezuela, poco a poco, con el pasar de los años, pierde mucha fuerza. Ciertamente están informados, vieron que Nicolás Maduro se fue, aunque el canal del Estado no haya transmitido hasta ahora, o al menos yo no lo he visto, la imagen que rueda en todo el mundo de la fotografía en el avión, la fotografía caminando, el Happy New Year, Good Night que dijo anoche, o sea, todos esos videos que son totalmente virales, que los puedes ver en cualquier estado de WhatsApp de cualquier persona en Venezuela, en todas las redes sociales. Aunque el canal del Estado no lo haya publicado, pues las personas estarán informadas, pero bueno, siguen su día a día y cubriendo sus necesidades diarias de ellos y de su familia. Y viendo a ver si en verdad sucede lo que Donald Trump dijo o lo que dice Delcy, porque Delcy Rodríguez ayer, esta cadena de radio y televisión, pues decía todo lo contrario a lo que asomó Donald Trump de una conversación, de algún tipo de diálogo o negociación. Eso hasta ahora no se ha visto, al menos en el discurso. Y tampoco lo vimos con Vladimir Padrino hace menos una hora. Una cosa es el discurso y otra es lo que piensa la gente en la calle. Santiago, lo dejamos porque sé que está corriendo. Abrazo y gracias. Seguro, feliz tarde. Muy amable. Telesur, el canal estatal, está en este momento entrevistando a personas que dicen ser heridas de la ocupación, de la acción militar estadounidense. Y hablan militares en este momento, están mostrando imágenes de los estragos, de los efectos que dejaron los ataques, los bombardeos y la acción militar estadounidense en diferentes puntos de Caracas. Los militares dicen, pues obviamente es la versión oficial, que ellos van a seguir peleando por la patria de Bolívar. 11:49 minutos. Ustedes ayer preguntaban, no, esta mañana, ahora en el programa, Andreina, María Camila, y lo hablamos con Juan Camilo, que tal vez lo último o lo más reciente o lo más similar que en este lado del mundo habíamos escuchado después de lo de ayer había sido la invasión americana a Panamá. Sí, señor, y la caída de Noriega. Que todos, bueno, ustedes estaban mucho más chiquitos. Yo estaba chiquito, imagínense. Yo no estaba. 36 años.
pero tal vez era como el episodio más reciente. A esta hora de la mañana, 11:50 minutos, contactamos a una persona a la que personal y entrañablemente quiero, admiro profundamente, gran amigo, que es el doctor Jorge Eduardo Ritter. Él fue canciller de Panamá y es tal vez uno de los intelectuales más importantes que tiene ese país. Doctor Ritter, de verdad un gusto enorme saludarlo a esta hora de la mañana. Igualmente, Juan Roberto, pues igualmente, muchas gracias por tus palabras y para aclarar que yo sí estaba ya crecidito. Es que por eso hago la introducción. Doctor Ritter, para claridad de nuestros oyentes y televidentes, en el momento de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, ¿usted qué cargo ocupaba? Ninguno. Yo había renunciado, yo había traído a una misión de la OEA para tratar de que se buscara una solución democrática, una solución pacífica a la crisis terrible que vivía Panamá. Esa misión fracasó, es decir, no llegó a ningún consenso o no se logró lo que se buscaba, que era la salida de Noriega, y yo renuncié en agosto. De manera que ya cuando se produjo la invasión en diciembre ya yo no ocupaba ningún cargo. Lo ocupé hasta el 31 de agosto. Claro, doctor Ritter, 36 años después, ¿qué similitudes y qué diferencias ve con lo que pasó ayer en Venezuela? Bueno, hay muchísimas de las dos cosas. Hay unas similitudes bastante evidentes si uno observa la manera como Estados Unidos, la narrativa de Estados Unidos en lo que se refiere a su tratamiento, su trato con el régimen de Nicolás Maduro. Primero se trataba de violación de derechos humanos, se trataba de haberse robado las elecciones, pero eso como que no tuvo ningún impacto y luego se concentró en que era un narcoterrorista. Yo tengo que pensar que todas estas acusaciones son ciertas, pero la verdad es que en el fondo lo que sirvió para ambos casos fue el hecho de tener al frente del gobierno de un país a una persona vinculada al tráfico de drogas. Con el caso igual de Noriega, igual el caso de Nicolás Maduro. Eso, digamos que es lo principal en cuanto a las similitudes. Lo diferente que ha sido esta acción versus lo que pasó ayer en Venezuela es que en el caso de Panamá hubo un arrasamiento total de la fuerza pública, de la llamada Fuerza de Defensa, y un apoderamiento total terrestre y del país. Acá no hubo, ni creo que vaya a haber esa misma disposición, sino que el presidente Trump ayer decidió que como que va a manejar a distancia el gobierno de Venezuela. De hecho, cuando se dijo que arrasó con todos los estamentos, era que no quedó ninguno, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Sin embargo, también en esto hay una similitud que a su vez es una diferencia. Los dos habían anulado elecciones. Bueno, el de aquí se había anulado, allá en Venezuela se proclamó ganador a quien se le había robado, de manera que, digamos, para efectos es lo mismo, no se reconoció la voluntad popular. Estados Unidos, cuando invadió Panamá, llamó a los que habían triunfado y les dijo, o yo los posesiono de una vez a ustedes para que se encarguen de este país, o nosotros buscamos a ver qué hacer. Y ellos accedieron a tomar posesión en una base militar, y de cierta forma eso fue el reconocimiento de la voluntad popular. Eso no ha pasado en Venezuela. En Venezuela, si hubiera sido igual, hubieran llamado al mundo González Urrutia y decirle, bueno, venga y posesiónese. Pero ha sucedido más bien lo contrario, que el gobierno se va a entender, o se está entendiendo ya, con lo que queda del régimen de Maduro, porque han priorizado la estabilidad, o como quiera llamársele, o el petróleo, o no profundizar la crisis, y han optado por una vía distinta a la que se optó en Panamá.
Y en ese sentido, ¿por qué usted cree, o sea, Estados Unidos ha, digamos, sofisticado sus maneras? Porque nos dice claramente que la diferencia con Panamá fue que allá pues se arrasaron, sí hubo bota en tierra y hasta el momento no lo hemos visto acá. Y que en este caso, ¿por qué Estados Unidos cree que no ha priorizado dar a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia el poder y a diferencia que sí lo hizo en Panamá? Las circunstancias de Venezuela son distintas en lo que a logística se refiere. Aquí se necesitaron, aparte de los que ya estaban, porque acuérdense que Panamá tenía bases militares, había bases militares de Estados Unidos aquí, pero en total se dice que necesitaron 27,000 soldados en tierra para poder apoderarse y pues, poder controlar todo el país. Yo no sé cuántos centenares de miles hubieran necesitado para hacer lo mismo en Venezuela, que es un país muchísimo más grande y con una fuerza militar muchísimo más poderosa que la que tenía Panamá en ese momento. Yo creo que Estados Unidos, y si en las declaraciones del presidente Trump, la prioridad no era la democracia. Cuando Estados Unidos invadió Panamá, dijo vamos por 3 razones: vamos a capturar a Noriega, vamos a proteger la vida de los norteamericanos y vamos a restablecer la democracia. O sea, ese era uno de los pilares de la llamada causa justa con los cuales invadieron a Panamá. En el caso de Venezuela, si uno ve bien el detalle, no se habla de democracia. Es más, creo que la palabra ni siquiera apareció en la... No, se mencionó muchas veces la de petróleo, pero no democracia. Petróleo, sí, la palabra petróleo salió muchas veces, no así democracia, porque esa no era la prioridad, no es la prioridad del presidente Trump en este momento con respecto a Venezuela. De hecho, él proclamó como triunfo un gran éxito el haber capturado a Maduro. Sí. Porque por los cargos que enfrenta, que es narcoterrorismo, posesión de ametralladoras, pero no habla de que lo capturó porque se robó las elecciones o porque ha violado derechos humanos. Sí. Qué pena lo interrumpo, es que nos quedan literal un minuto. No, pero hágale. Y le quiero preguntar por el mensaje. Hay muchos que dicen, uno se mete en las redes sociales y dicen que el presidente Gustavo Petro debe estar asustado, y más por ese mensaje directo de que se cuide su trasero. ¿Usted cómo analiza el mensaje que esto envía al presidente Gustavo Petro? Mire, es que esto no es un mensaje, yo no creo que esto haya sido un mensaje para el presidente Petro. Esto ha sido un mensaje total para América Latina, y el mensaje ya venía dado con anterioridad. El mes pasado Estados Unidos publicó la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, y ahí está descrita. Lo que pasa es que muy poca gente creo que lo ha leído, pero ahí está descrita, es pública, cómo ellos priorizan la seguridad de los Estados Unidos sobre todos los demás valores en América Latina. Esto y no solamente es para los analistas, él menciona directamente y por nombre, esta es la nueva edición de la doctrina Monroe. Pero doctor Ritter, pero esta, sí, lo entiendo perfectamente, pero mencionar directamente, claro, le pregunto a una periodista sobre el presidente de Colombia, pero esa alusión directa al presidente colombiano... Es el que más pelea actualmente. Claro, y el que tiene esa tensión de la que usted está enterado, pues esto genera una cantidad de preguntas sobre lo que viene, y sobre todo, lo hemos hablado con los invitados hoy, doctor Ritter, en un proceso electoral que arranca y que ya arrancó en Colombia. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que el presidente Trump, así como ha hecho en otras elecciones, especialmente reciente en Honduras, va a tratar de influir en esas elecciones. Lo que yo no creo, y esto puede, por supuesto, como lo único predecible del presidente Trump, que es impredecible, yo no creo que vaya a haber una acción militar, principalmente porque no están dadas las condiciones y es inminente las elecciones en Colombia. Yo en lo personal no creo que Colombia debe temer por una acción parecida a la que ocurrió ayer. Más bien, los que tienen que poner sus bardas en remojo es América Latina, pero no es por lo que pasó ayer, es por lo que se escribió ya
como estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Hay que poner las barbas en remojo. Doctor Ritter, volveremos a hablar pronto, como siempre, a tertuliar de América Latina. Cuando guste, Juan Roberto, me encanta saludarlos. Lo mismo, el ex canciller panameño Jorge Eduardo Ritter. Y con esta galería de invitados terminamos Sala de Prensa Blue. Ya vienen los informativos de Noticias Caracol en vivo y del servicio informativo de Blue Radio. Seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol y Blue Radio.